Hola a todas las personas. Ya después con esa keynote tenemos un montón de información para procesar. Hay un montón de cosas y a lo que llamaba Sebastián Modern Python que son súper interesantes y obviamente todos esos conceptos son muy aplicables a todos los nuevos frameworks que van saliendo, los nuevos módulos que tenemos, pero sabemos que mucha gente que está ahora viendo la PyCon es gente que está comenzando con Python. Y de hecho, creo que la charla que viene ahora va a ser pero espectacular como la guinda de la torta para las personas que tengan ahora con la duda de creo que soy muy junior para poder comenzar a todo esto de lo que es Python, así que voy a invitar ahora a la transmisión a Héctor. Hola Héctor, ya estamos al aire. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, aquí Escucha, genial. madrugando desde Colombia. ¿Qué hora es por Colombia? Acá son las 8 de la mañana, pero todo bien. A esta hora ya estoy Perfecto. activo, entonces vamos con toda. Perfecto, yo creo que después del éxito que tuviste con tu taller, creo que mucha gente estuvo muy, muy feliz. De seguro creo que con esto terminas ya de consagrarte en toda la experiencia PyCon Chile. Así Sí, que sí, sí. eso, no te quiero quitar más tiempo, Héctor, si quieres ir compartiendo tu pantalla. Perfecto, entonces a ver, vamos a compartir pantalla y De momento les verificar que recuerdo, todo... sí, de momento les recuerdo a las personas que vayan dejando sus preguntas para Héctor en el canal de Discord, en la categoría el domingo por la mañana. Así que ahí podemos ir leyéndolas si es que nos queda un poquito de tiempo al final. A ver, aquí ya debería de poder compartir. Dame un segundo. Bueno, creo que Sí, voy a no te tener que preocupes. compartir pantalla. Ujú. Entonces, a ver. Ahí la veo por lo menos y veo la presentación, así que la voy a ir agregando ahora y creo que está todo perfecto. Excelente. No te quito más tiempo, Héctor. Mucho éxito y nos vemos en unos 20 minutitos. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues vamos a comenzar este domingo por la mañana ya con una charla más en esta PyCon Chile, la cual estoy muy, muy emocionado porque pues es la primera vez que participo en un evento de este tipo. Y esta charla la hice principalmente para aquellas personas que están pasando o han pasado por un proceso como el que yo viví, en el que dices, bueno, soy una persona que no tiene mucha experiencia, ¿qué puedo hacer para ir mejorando cada vez? Y conseguir ese trabajo que quiero, conseguir un ascenso, un aumento, entrar a la industria o empezar a crecer como desarrolladora Python. Entonces, eso es algo que hay que tener muy, muy presente. Y bueno, antes que nada, vamos a ver de qué vamos a charlar el día de hoy. Primero, pues me voy a presentar, voy a hablar un poquito acerca de mí para que nos conozcamos. Después tocaré el tema del seniority y vamos a hablar un poquito acerca del dilema que presentan las junior devs en este ecosistema de tecnología. Vamos a hablar también acerca de los errores que nos encontramos en Python y cómo le podemos sacar provecho. Después, sobre los entornos de trabajo, cuándo utilizamos Python y cómo tener un código más pythónico. Esta es la parte técnica de la charla. De hecho, cada parte podría ser una charla totalmente diferente y vamos a cerrar con la parte humana. Esa parte que pues también es esencial en este mundo de la tecnología y en Python. Pues bueno, me presento y les cuento un poquito acerca de mí. Mi nombre es Héctor Vega, soy licenciado en administración y comento esto porque pues le di un giro a mi carrera luego de haber trabajado en distintas áreas como marketing, ventas, operaciones, en recursos humanos incluso y después pasé ya a tecnología. Mis herramientas principales son Python y JavaScript para fines de testing. Actualmente me desempeño como QA Automation Engineer en Tributi, una startup de Colombia. Además, junto con mi novia, pues soy padre de 2 gatitas y entre mis hobbies están los videojuegos, las artes marciales y la cerveza artesanal. Por supuesto, también me gusta mucho lo que es la tecnología, programar y participar en estos eventos de comunidad, pues porque son muy geniales compartir con ustedes. Ahora, hablemos un poco acerca del seniority, esa palabra que a veces nos da miedo y cuál es el dilema al que nos llegamos a enfrentar. En mi opinión, el camino al seniority o en el desarrollo de la carrera profesional, nos encontramos por varios escenarios o varios stages, varios steps. Primero, pues hay que saber hacer las cosas. Después hay que hacer más cosas en menos tiempo porque las vamos aprendiendo y podemos hacerlas. Después hay que saber por qué las estamos haciendo. A veces cuestionarnos o nos enseñan. También hay que saber manejar más herramientas ya cuando sabemos cómo hacer las cosas y después buscamos ese nivel de perfección o profesionalismo. Después hacemos las cosas
con el equipo, para el equipo, y nos empezamos a involucrar con más personas. Ahí es donde la parte humana, los soft skills, se vuelve imprescindible. Posteriormente, ya con cierto nivel de seniority, toca tomar decisiones y después pasar la estafeta para que más personas aprendan y puedan avanzar en ese camino que ya recorrimos. Esto no es la ley, esto no es imperativo, es simplemente mi opinión y algo que yo he visto con la parte de la experiencia. Si te preguntas, bueno, yo soy una junior dev, ¿en qué parte estoy? Yo diría que en los primeros 3 stages, donde sabes hacer las cosas, empiezas a mejorarlas y tomar el hábito para hacerlas más rápido y después sabes por qué las estás haciendo. Quizás estás en un paso más adelante, en uno atrás, no importa, pero más o menos por ahí te estás ubicando. ¿Y esto qué significa en Python? Pues bueno, que sabes las cosas básicas de la programación en Python. Sabes manejar variables y tipos de datos, los operadores lógicos y aritméticos, manejas controles de flujo, bucles, estructuras de datos simples, funciones. Sabes utilizar comprehensions para diccionarios, para listas. Sabes un poco de lambdas, manejas los errores de una forma básica. Por supuesto, sabes un poco de unit testing, el utilizar clases de programación orientada a objetos, módulos externos o dentro de tu proyecto y estás comenzando a trabajar con algún framework o librería. Nuevamente, esto no es la ley. Quizá hay alguna parte en la que tú dices, a mí me falta este punto. O puedes decir, bueno, ya los tengo cubiertos y algunas cosas más. Y es válido. Esto es solamente una referencia para que sepas, pues más o menos ahí dónde estás y cómo puedes seguir avanzando. Y bueno, ¿qué es lo que callamos las junior devs? Esto es lo que siempre nos decimos, a veces hasta nos autosaboteamos y decimos cosas como, es que no tengo experiencia, no me siento con la seguridad para aplicar un trabajo, hay quienes saben más que yo, no estoy preparada para aspirar o aplicar un trabajo, no me van a contratar, etcétera, etcétera. La actitud también es algo que se refleja en este nivel de seniority. Y aquí me gustaría hacer una acotación, y es que el seniority muchas veces no es nada más que una categorización en las empresas para asignar un sueldo. Y pues sí, también está la parte de la experiencia técnica, pero a veces no cobra tanta relevancia y a veces puedes decir, oye, es que en esta empresa a mí me ubicaron como semi-senior, como senior y pues yo no me siento así. Es una cuestión interna de cada empresa. Entonces, cada organización va a tener su propia interpretación. Pero no te preocupes, nada está perdido porque tú lo puedes lograr todo de verdad. Y yo sé que vas a pensar, esto suena como una charla motivacional de autosuperación. ¿Dónde está el código? Yo quiero aprender y ser mejor pythonista. No te preocupes, que para allá vamos poco a poco. Pero de una vez te aviso que hay un montón de cosas que se pueden hacer y yo solamente voy a mencionar la punta del iceberg. Después podemos charlar por otro medio, por otro canal, en otra charla al respecto de todas las cosas que nos faltan, ¿no? Y que podemos revisar. Y bueno, ahora sí vayamos a la parte técnica y hablemos acerca de los errores. Esos amigos no deseados que nos ocurren en el código y que a veces decimos, ya salió un error, ya voy a cerrar la computadora, me voy, ya no quiero saber más de esto y quizá horas o un día después, ahí estamos otra vez dedicándole tiempo. Y pues bueno, ahí está un error. Ese es un error muy común al que yo me enfrento cuando trabajo, principalmente pues con Selenium, que es una de mis principales herramientas de trabajo, y tú lo puedes ver y decir, caray, yo no entiendo qué dice aquí, de qué se trata esto, pero no te preocupes, poco a poco vamos entendiendo de qué se trata, de qué sucede. Por ejemplo, vemos aquí pues en qué segundo ocurrió el error, después vemos de qué método sale, en qué línea, en qué archivo, etcétera. Y con la práctica y el tiempo vas a ir identificando esos detalles de los errores. A veces no tienes ni siquiera que leerlo completo, es solamente entender una parte y con eso tú ya puedes avanzar. Entonces, ¿qué haces cuando ocurre un error? Primero, mantén la calma, nada está perdido, recuérdalo. Después hay que leer el error, entender cada una de sus partes e identificarlas. Así como vimos ahí, estaba el traceback, vimos en qué línea fue, en qué archivo, en qué momento ocurrió, etcétera, y lo podemos empezar a revisar en nuestros archivos. Al hacerlo, también hay que entender la causa. ¿Qué fue lo que hizo que se disparara ese error? ¿Fue un error de nuestro lado al momento de estar indicando las instrucciones o fue algo durante la ejecución que no lo esperábamos? Y pues ya sabiendo eso, podemos empezar a buscar una solución, ya sea a través del código, que pidamos ayuda a alguien más, que investiguemos, por ejemplo, en Google, etcétera, etcétera. Después de eso, hay que prever.
Si es algo que ocurrió y que no sabíamos por qué, bueno, quizá tuvimos mala suerte, pero generalmente no sucede así. Entonces hay que empezar a preverlo a través del manejo de distintas herramientas. Y bueno, veamos así rápidamente qué significa leer y entender el error. Pues es encontrar la causa en los archivos y empezar a tener ese hábito de decir, ok, me salió un error, ya no le voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque sé analizarlo y además de eso tengo la capacidad de documentarlo y entender qué lo originó para después hacerle frente, manejar excepciones o tomar las medidas que sean necesarias. Cuando buscamos un error en Google, esto es súper común. A veces lo copiamos todas las líneas que nos salen y pues no es lo mejor. A veces con una sola línea basta o con el tipo de error para entender qué es lo que sucede. Y en Google nos vamos a encontrar, o en el buscador que es de tu preferencia, vamos a encontrar muchos casos similares. Entonces, veamos qué es lo que está sucediendo en esas situaciones también, qué dicen las demás personas, analicemos cuál fue la solución que le dieron, porque muy seguramente no va a aplicar para nuestro caso particular, pero lo podemos adaptar. Implementemos la solución y tomemos eso como un aprendizaje. Un error no es un fracaso, sino un aprendizaje. Y cuando pidas ayuda, por favor, no hagas lo siguiente. No preguntes si puedes preguntar o pedir ayuda. Tú simplemente pide ayuda y alguien seguramente te va a ayudar. Envía información completa. ¿Qué estás utilizando? ¿Bajo qué condiciones? ¿Fue con algún framework? ¿Alguna librería? Si vas a compartir el código, por favor, no envíes fotos. Utiliza capturas de pantalla mejor u otras herramientas. Y tampoco pidas que resuelvan las cosas por ti, porque no se trata de eso. Pide ayuda. Las personas te van a orientar seguramente, pero sobre todo no tengas miedo ni pena. Nadie se ha muerto de pena, entonces pregunta con toda tranquilidad. Y lo que sí te recomiendo que hagas cuando pidas ayuda para solucionar algún error es que seas directa. No pidas permiso, no preguntes si puedes preguntar. Sé directa, comparte cuál es tu duda. Explica qué es lo que ya has intentado y explica qué es lo que esperas. Tú puedes decir, bueno, intenté solucionarlo así, pero no funcionó. Lo que quiero lograr es, no sé, por decir algo, convertir este dataset, transponer sus filas, etcétera. No sé, pues lo que tú quieras hacer. Y comparte el código en herramientas que sean fáciles de ver. Un Pastebin, un repositorio. Si no es un código muy largo, lo puedes compartir directamente en un snippet, etcétera. Y también comparte cuál es el error que te está sucediendo, porque si sabemos que hay un error, pero no sabemos cuál es difícil, ¿no? No somos adivinos. Y para prever los errores, pues lo puedes hacer ya sea con linters como PyLint, el plugin de Python para Visual Studio Code, si es que lo utilizas. PyCharm tiene sus propias herramientas, entonces también es muy bueno. Interactive Python también es muy bueno para ponerte a experimentar ahí en caliente y pues ver qué puede surgir, ¿no? Yo lo utilizo mucho, sobre todo porque las automatizaciones no los puedes detener ni tampoco ir hacia atrás. Entonces va a haber a lo mejor algunos breakpoints donde me detengo y me pongo ahí a experimentar. Y también aprovecha las herramientas de debugging como IPDB o las que incorporen tu IDE o tu editor de texto. Y yo sé que en un inicio uno dice, ¿para qué debuguear? Qué flojera. Pero cuando empiezas a escribir programas de miles de líneas de código ya se vuelve una necesidad. Entonces también vayamos tomando ese hábito. Y ahora, hablemos de los entornos de trabajo, porque hay que entender el sistema en el que estamos programando. Y aquí hay básicamente de tres sopas. Windows, Windows del pingüino y Windows de la manzana. No importa con qué sistema operativo trabajes, hay que entenderlo porque a veces, a lo mejor en un trabajo, en un proyecto, te van a dar una computadora que no es la con la que tú desarrollas habitualmente y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que aprendas acerca del sistema de archivos de cada sistema operativo porque puede variar. Generalmente entre las distribuciones de Linux y Mac OS son muy similares las estructuras. En Windows pues ya cambió un poquito. Y aquí es bueno que aprendas acerca de los paths o las rutas y en el sentido de los paths absolutos y relativos. Aprende cuál es la diferencia entre uno y otro, cuándo te conviene aplicarlos. Y entiende también que en el home de cada sistema operativo también va a ser diferente cómo los vas a manejar y donde no va a variar nada y es súper importante que trabajes con ello es con la terminal y línea de comandos. ¿Por qué? Porque esa se vuelve una herramienta súper útil.
Y no es necesario que te aprendas todos los comandos y que hagas cosas súper complejas, pero sí aprenderlo lo suficiente como para decir, no importa en qué computadora estoy, tengo la terminal y es una herramienta que me sirve, con la que trabajo. Entonces, eso sí, no va a cambiar. Y hablando de la terminal, vas a decir, bueno, ¿y qué tengo que saber o qué tengo que hacer? Pues algunas sugerencias de los tópicos o de las cosas que tienes que saber es primero pues acceder a la terminal. A veces hay sistemas operativos que es un poquito más críptico poder acceder a la terminal o más complicado, pero no te preocupes porque llegas ahí de todos modos. Aprende comandos básicos como modificar archivos, manipularlos, crear directorios, eliminar directorios, etcétera. Cosas sencillas que te permitan trabajar con la terminal. Después aprende a correr programas con argumentos, ahí poco a poco vas a ir aprendiendo de este tipo de detalles, cómo correr programas de Python, por supuesto, para que verifiques que están funcionando, y también los shortcuts de la terminal, como por ejemplo el autocompletado, como por ejemplo moverte más rápido entre las palabras, cosas por el estilo, que pues te van dando un expertise o experiencia en la herramienta. Aprende a utilizar los wildcards porque se vuelven muy útiles. Aprende también a redireccionar las entradas y las salidas porque también, pues, dependiendo del tipo de proyectos y el área en la que te especialices, te puede servir. Variables de entorno, esto es súper útil que lo aprendas a manejar porque muchas veces tú vas a tener tus archivos en un directorio y luego te vas a mover a otro y bueno, pues es mejor manejar todo por variables de entorno. Y, ¿por qué no? También aprender a manejar a su majestad grep, como le dicen ahí los amigos. A mí me hubiera gustado entrar en mucho más detalle en cada uno de esos temas, pero pues esta es una charla, no un taller, entonces ya queda de ti, ya tienes la información, entonces hay que tomar acción y comenzar a aprender más. Y ahora sí, llegamos al código de Python. Y quizá has escuchado, has leído o te has adentrado en lo que es el PEP 8. Y si no sabes qué es el PEP 8, no te preocupes. Este básicamente es una guía de convención y estilo de código para Python. Es algo que te dice, mira, así es como se escribe el código de Python. Estas son buenas prácticas y son sugerencias. Y esto hace que nuestro código sea pues más fácil de leer, que todos manejemos los mismos estándares, hace que también cuando tú verificas el código de otras personas, dices, ah, mira, tiene una estructura familiar que le entiendo, la puedo leer y la puedo modificar o puedo trabajar con ella con una familiaridad mucho mayor. Pero hay que entender también qué es lo que abarca el PEP 8 y algunas cosas que quizá pueden estar fuera de este. De manera general, el PEP 8 habla acerca de la indentación de Python, cómo es que se maneja y de qué forma la manejamos tanto de forma vertical como horizontal en el espaciado. Se habla acerca de la diferencia entre los espacios y los tabs, porque pues tú sabes que la indentación es súper esencial en Python. De hecho, pues sin una buena indentación, pues las cosas no funcionan. Nos menciona, por ejemplo, cuál es la sugerencia para la longitud de las líneas para que puedan ser leídas, cómo manejar los espacios en blanco, nuevamente de forma vertical u horizontal, cuál es la forma correcta de manejar los imports cuando trabajamos con módulos, ya sea de terceros o dentro del mismo proyecto, cómo utilizar las comas finales, por ejemplo, en los diccionarios, en las listas, etcétera, y las convenciones para los nombres de las variables, funciones, clases, etcétera, etcétera. Y ahí, entonces, yo te pregunto, si ya has leído el PEP 8, seguramente tú puedes ver este código y decir, bueno, ¿cuál de estas tres funciones va de acuerdo al PEP 8? Y si ya lo conoces, tú vas a decir, ah, pues bien, la primera, porque utiliza la convención Snake Case. Y yo te preguntaría ahora, bueno, ¿y cuál es la forma correcta de escribirla? Según el PEP 8, la primera, pero la realidad es que las tres son válidas. El PEP 8 no se tiene que seguir al pie de la letra. El PEP 8 es una guía, como dice el nombre, es una guía, no una imposición, no una regla. Entonces también hay que cuestionarnos eso y quizá nuestro equipo de trabajo, nuestro proyecto utiliza una convención diferente. Entonces hay que ser conscientes de eso. No todo en la vida de Python es PEP 8 y nuevamente es una guía. Y ahí está, la respuesta correcta es que son todas. PEP 8 es una guía y debe ser utilizada como tal. Si no lo has leído, dale una leída. Es un documento que quizá puede parecer un poco extenso, pero te va a enriquecer bastante.
Y bueno, también tenemos las herramientas para formatear el código, para seguir esa convención del PEP 8, que están, por ejemplo, Black, iSort, está AutoPEP 8, está JAP, que es Yet Another Python Formatter. Y estas herramientas pues, nos ayudan o son utilizadas para que ese código entre dentro de las convenciones que se le indican. Por supuesto, también puede haber algunos cambios ahí que no son los que queremos por la convención que se está llevando del proyecto de forma interna. Quizá decimos, bueno, no vamos a manejar Snake Case, vamos a manejar Camel Case. Y quizá el formateador, pues, te lo va a cambiar. Entonces, algunos te permiten hacer excepciones o configuraciones adicionales y hay que revisarlo. Pero en general es buena idea que explores estas herramientas porque te pueden ayudar a tener un código, pues, más pythónico. Eh, Después llegamos a la parte de los code smells, que son como esos olores raros, pero es chistoso porque pues es código, lo vemos, no es que lo olfateemos. Pero esto hace referencia a que puede que no haya un problema, pero quizás sí tiene que mejorar el código. Y quiero mencionarte algunos para que los tengas en cuenta y después pienses si tú has caído en estos code smells y si así ha sido, pues que tomes las acciones para corregirlos. Por ejemplo, el código duplicado. Es súper común que cuando vamos empezando y escribimos nuestros programas, duplicamos mucho código, duplicamos líneas porque lo hacemos de una forma más estructural. Así es como empezamos y pues está bien, esos son nuestros primeros pasos. Pero ya después tenemos que tomar en cuenta que podemos reutilizar código y muchas formas de hacerlo es a través de funciones, a través de clases, etc. El ejemplo que yo tengo aquí es una forma que en Selenium podemos hacer un scroll down con la tecla de page down. Y aquí yo lo estoy haciendo 2 veces con 2 instrucciones idénticas, una seguida de la otra. Y una forma de hacerlo un poco más pythónico es hacer una función donde el elemento de body o el cuerpo del HTML, pues lo identificamos. Y después con un for, estamos haciendo page down o presionando la tecla page down en el número de veces a través de un parámetro. Entonces, de esta forma podemos reutilizar código y hasta hacerlo más sencillo de cierta manera. Otro code smell son los magic numbers o los números mágicos. Los magic numbers son aquellos números de los que no tenemos contexto o no sabemos por qué rayos están ahí. Simplemente vemos un número y ya. Y aquí les pongo otro ejemplo, donde, por ejemplo, válgame la redundancia, tenemos un dado y decimos, bueno, va a ser un número aleatorio del 1 al 6. Y podemos decir, ok, 1 pues es el valor mínimo que te da un dado, pero ¿y el 6 qué significa? El 6 es el valor máximo, es el número de caras, o significa otra cosa. Pues bueno, ese valor vamos a ponerle una constante y va a ser una entrada directamente desde el teclado. Entonces ya cuando vemos esta variable decimos, bueno, es un número aleatorio que va del 1 hasta el número de caras que pueda tener. Y eso es más explícito y le dice a tu equipo, pues, de qué se trata el código, ¿no? ¿Para qué es esa variable? También está el código muerto o comentado, que son esas líneas de código que las comentamos y las dejamos ahí porque dijimos, quizá después la voy a necesitar o necesito regresar a ese punto y ahí se queda comentado. O incluso hay quienes dicen, es que no es comentar código, es desactivarlo. Pero pues si están ahí y ya no lo necesitamos, hay que borrar esas líneas. Simplemente están estorbando y pues mejor quitémoslas. También está el clásico print debugging, que cuando queremos saber qué está ocurriendo con nuestro programa, pues mandamos prints si queremos ver y saber qué está pasando. Y ojo, esto es una práctica personal que tenemos muchas personas y no es precisamente malo, pero no hay que dejar los prints ahí al final del proyecto, hay que quitarlos. Y a veces hay ocasiones en que es mejor utilizar un debugger porque es más versátil, nos da más opciones, nos da más información, pero no hay que negar que el print debugging pues es más rápido, ¿no? O sea, nos da ahí en caliente qué es lo que está sucediendo, pero no los dejamos ahí al final, entonces tómalo en cuenta. Después tenemos las variables con números. Este es un clásico porque, por ejemplo, yo aquí estoy identificando botones y digo, mira, tengo mi botón 1, 2 y 3 y luego tengo un drop down que lo llamé Select Year 1. Y esto, ok, al inicio cuando es algo pequeño, pues dices,
Tengo dos botones, están bien identificados, pero ¿qué pasa cuando en el proyecto no tienes dos botones, sino que tienes 30, 40, 50? Ya se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, que también es código de Selenium, estamos identificando elementos por su ID. ¿Por qué no mejor en lugar de utilizar el número, utilizo su ID y es más explícito para saber a qué se refiere? Aquí tengo el botón que hace submit, el que lo rechaza, el que confirma. En el selector indico a qué año se refiere, porque también hay que considerar que hay ocasiones en que los números en las variables sí son útiles, como por ejemplo aquí me dice, mira, este es del año 2021, entonces ya sé a cuál hace referencia y puede haber otro que se refiera al año 2019, 2018, etcétera, etcétera. Y también algo común cuando estamos comenzando es que al momento de aprender a utilizar try except o manejar errores, pues no decimos qué fue lo que pasó con ese error. En nuestro try ponemos el código, pero después en la excepción simplemente le ponemos pass o le ponemos print error. Y pues eso no nos dice mucho. Podemos, por ejemplo, poner mensajes que sean más descriptivos acerca de lo que está pasando con ese error. Porque no se trata de decir, bueno, ocurrió un error, falló y listo. No, hay que tratar de ser pues más profesionales en ese sentido. Y Héctor, respecto, se nos está acabando el tiempo por si pudieras terminar ya quizás con un minutito o algo así para las últimas slides. claro que sí. Y bueno, ya para cerrar, porque como nos menciona Cristian, se está terminando el tiempo, vamos a adelantarnos un poco. De todos modos, en el canal de texto les voy a dejar ahí los slides. Vamos para la parte humana rapidísimo y esta es la más difícil. Realmente no hay camino fácil ni forma de practicar más que exponiéndonos con más personas y ese es un hecho. Lo primero y lo más difícil, hay que ser buena persona. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, a veces podemos afectar a más personas, pero tenemos que perdonarnos y aceptar que esto puede suceder. Después te invito a que seas proactiva. Va a haber situaciones en las que vas a decir no sé, pero no hay que dejar ese no sé en la inacción. Hay que investigar, hay que experimentar, hay que involucrarse y eso implica pues tomar acciones que a veces nos dan miedo. Puedes buscar a una mentora, alguien que te va a orientar, te va a regañar, te puede enseñar, pero no va a hacer las cosas por ti y tampoco te presiones porque no es indispensable tener a esta figura que nos acompañe. Es buena idea que aprendas y compartas porque no tienes que ser una persona experta en un tema para compartir y enseñar. Todos podemos aportar algo de forma diferente. Por supuesto, las comunidades son súper valiosas. El networking te ayuda a que sepas que pueden suceder muchas cosas. Puedes encontrar socias, puedes encontrar mentores, puedes encontrar compañías de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo te recomiendo que admires a alguien y aprendas de otras personas. Por ejemplo, yo aquí menciono a 4 personas que sigo en Twitter, de quienes he aprendido mucho y también comparten con la comunidad. Entonces, también busca esas figuras que sean de alguna forma cercanas a ti. No se trata solamente de admirar a CEOs de empresas o a CTOs o a personas súper famosas en todo el mundo. Y por último, pues te invito a que charlemos y sigamos platicando estos temas. Me encuentras en mis redes sociales como @terranigmark. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que tu charla tenemos que, no sé, ponerla en algún lugar y dejarla como en el lugar central, porque yo he tenido también la oportunidad de interactuar con muchas personas junior y creo que fuiste resolviendo las preguntas típicas que siempre te van haciendo y es como, no sé. Bueno, pero como te decía, estamos un poquito pasaditos con el tiempo. De todas formas, vi una pregunta por YouTube que si te invito al canal de Discord para que la puedas responder y yo creo que sería muy valioso de que pudieras dejar tus slides para que la gente pudiera ir retomando esto. Sabemos que es temprano, bueno, tú lo dijiste, por allá y también por Chile, así que lo más probable es que mucha gente siga viendo la charla en diferido. Claro que sí, ahí vamos a dejar los slides y voy a estar atento al canal de Discord para que pues sigamos platicando y resolviendo dudas. Muchas gracias, Héctor, una vez más, por el taller y por la charla. Yo creo que lo has hecho espectacular en esta PyCon Chile. Bueno, Muchas Héctor, gracias. nos vemos ahora durante el día. Que estés bien. Chao, chao. Chao.